en correspondencia como a la conformación de los grupos de trabajo, muchachos. Vean, el tema es que el análisis consiste también más que todo en contrastar o en establecer unas miradas muy comparativas de dos personas que están mirando una misma producción y que con todos sus saberes, sus conocimientos y sus percepciones, pues logren hacer un adecuado análisis y compactar como esa diversidad de percepciones que ustedes pueden tener. Que de hacerlo de 3 o 4 ya es un asunto, muchachos, muy organizativo, porque si ustedes me han manifestado que sería mejor de 3 o de 4 o que incluso les impide trabajarlo en grupo, ya es como por múltiples factores, ¿cierto? Pero el propósito de la actividad sí está puesto en la construcción, pues, con el otro. Además, pues, como les digo, para contrastar esas miradas, esas percepciones, ¿cierto? Eso es como entonces el objetivo, pues, de la actividad. Entonces, espero que ustedes entiendan, con lo que les estoy diciendo, el sentido propio de este ejercicio. Entonces, eso es algo que, si ustedes lo quieren hacer de 3 personas, no hay ningún problema. Se puede enriquecer la actividad, como a su misma vez les puede posibilitar muchas cosas. Para que yo ahí sí se los debo a consideración, no tengo ningún problema, pero el resultado pues se puede ver afectado, muchachos, dado lo que estamos viendo. Por eso la actividad desde su formulación estaba puesta en parejas, porque no es que nos facilite solamente trabajar con otra persona, o a veces no, pero por lo general sí, pero es establecer unas miradas comparativas, ¿cierto? Con 3 personas sería muy chévere, pero tengan en cuenta pues las circunstancias. Eso por un lado. Y por otro, bueno, con el tema de los tiempos, ¿no? Ya estamos pues finalizando semestres, se entienden totalmente las cargas y ocupaciones que ustedes tienen. Estamos tratando de ser muy ajustados también con los tiempos de la concertación de evaluación. Ustedes saben muy bien que hay que darle cumplimiento a eso. Sin embargo, pueden haber flexibilidades, claro, en concertación pues entre todos, y de correr unos días no hay ningún problema. En ese sentido, entonces lo que yo les planteo a ustedes es lo siguiente: les daría plazo hasta este viernes para que me envíen el trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque viernes y no sábado o domingo, pues, porque, o sea, la extensión, pues, de las fechas podría ser hasta ese momento, dado de que hay que dedicarle tiempo, pues, a la calificación y a observar y analizar bien sus trabajos, hacer una correcta retroalimentación, y también tengan en cuenta cargas propias, ¿cierto? Y obviamente, pues, es ser lo más ajustado a la concentración de evaluación, porque tienen, pues, digámoslo así, sus criterios, y por eso nos comprometimos desde el principio como a los tiempos, porque cambiarlos constantemente puede generar contraproducencias, pues, como administrativamente, ¿cierto? Pero no hay ningún problema si se concerta con ustedes. Entonces, yo pienso que, dado como tienen en estos momentos los trabajos ustedes adelantados, las cosas que están ajustando, en fin, y además porque dimos un tiempo de 8 días básicamente para la realización del trabajo, que creo que es un tiempo bastante significativo, ¿cierto? No es como para dentro de 3, 4 días o 8 días aproximadamente. Yo estaría en disposición de dejárselo, de extenderlo 2 días más. Es decir, el transcurso del viernes me lo pueden enviar. Si ustedes desean, los que lo tengan más ajustado, enviármelo hoy o mañana, excelente, no hay ningún problema. Pero máximo que sea hasta el viernes. ¿Hasta qué horas? El día termina 11:59 de la noche. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué opinan ustedes? Profe, me parece que es muy poquito tiempo aún todavía, pues porque hay algunos que les tocó cambiar el tema, y hablo pues como por el grupo mío entre Caro y yo, que nos toca ver, pues deberíamos de ver toda la serie completa, ¿cierto? Y yo apenas llevo unos 3 capítulos, No, y pero son, no es a ver, no la serie completa, Jairo, y sí, ya es un asunto pues que ya se va como por cuenta propia. Aquí lo que estamos pidiendo es identificar la producción, ¿cierto? Y creo que desde el tráiler mismo y desde la misma información que se encuentra disponible precisamente de la serie, ya se puede hablar precisamente de lo que es esa producción. Es como si fuéramos a ver
No está tan extenso, Yuri, es 5 páginas, hay información, yo les expliqué a ustedes que hay información muy dada y creo que es tiempo suficiente. Ya Profe, son Profe, yo casos muy quiero opinar también algo, porfa. sí, Qué pena lo de usted. y yo después de Bueno, y Miguel. gracias, Natalia. escucho. Profe, pues con respecto como a mi opinión, digamos que no digo como que sea muy rápido el tiempo y muy extenso, sino que lo que pasa es que muchos de los que estamos acá, digamos que otro compañero también lo manifestó, usamos también la semana para estudiar, para trabajar y para responder por otros quehaceres, ¿sí me entiende? Y muchos llegamos al fin de semana es a resolver como todos estos trabajos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues al menos como que nos diera el tiempo del fin de semana, porque es como cuando nosotros tenemos tiempo de trabajarle a este tipo de trabajo, ¿sí me entiende? Valga la redundancia. Igual el trabajo, pues puede ser 5 páginas, pero lleva un análisis con ciertos criterios que son pues como muy definidos y hay que hacerlo, y si hay que hacerlo bien, ¿sí me entiende? Muchos compañeros están cambiando de tema, pues por mi parte ya tenemos como la peli o la producción ya clara, pero usamos como el fin de semana, que es como el tiempito que nos queda libre para poder camellarle a la vuelta. Entonces, Bien. decir que es como para el viernes y no decir como que para el domingo me parece pues como raro, ¿sí me entiende? Ok, Miguel, muy bien. Ok, ¿quién más? Natalia. Sí, profe, pues yo iba a decir eso mismo, sino que yo siento que, pues, por la misma situación de que muchos trabajan y eso, hacerle el análisis a algo es de verlo al menos 2 veces, pues intentar al menos verlo 2 veces para poder hacer un buen análisis. Y la verdad, al menos para mí, y sé que para mi compañero es súper complicado que nosotros cambiamos de producción, entonces, por eso siento que para el viernes es muy poquito tiempo. Sí, muchachos, o sea, las actividades, o sea, aquí es un tema tan complejo, jugar con las responsabilidades, los compromisos de ustedes, en fin, pero tengo que tener en cuenta algo, compañeros, y es que si ustedes asumen un asunto de una asignatura, actividades evaluativas entre todos, pues es un tema también de empezar a organizar muchas cosas. Es eso. Porque, al igual que ustedes están manifestando toda esta cantidad de compromisos y cosas que tienen por hacer, de hecho también de otras asignaturas, ¿cierto? No quiere decir de que el resto esté en otras cosas. Entonces, eso es un asunto muy propiamente de ustedes y yo considero que, si bien lo que están diciendo ustedes tiene también mucha validez, hay compañeros acá que han venido teniendo un avance significativo en el trabajo. Entonces, o sea, esto es de considerar, compañero, en el hecho de que hay personas que por muchas ocupaciones que tienen se están organizando frente a esto y están cumpliendo con las entregas. Entonces también a mí me parecería como parte un poco injusto en eso. O sea, en aquellos que han venido entonces trabajando y haciendo muchos esfuerzos, ¿cierto? Y entonces extender mucho más tiempo y ellos de pronto tuvieron que dejar de lado otras cosas precisamente por yo aquí comprometerme con ustedes, los que me están manifestando que tienen inconvenientes, que tienen mucha ocupación y todo eso. Entonces, y de hecho, si bien estoy siendo muy condescendiente en el hecho de extender el trabajo y aún así no les parece, no me parece la verdad. Profe, no, es que yo entiendo, digamos, como su punto de vista y tiene razón en el hecho de que hay que ser como un poquitico más organizados y no dejarnos y no afectar tanto como la concertación de evaluación que ya habíamos planteado. Usted lo mencionaba, ¿cierto? Y eso está bien. Yo no pues no tengo quejas referente a eso. Que con los compañeros que ya llevan un trabajo adelantado, pues a mí me parece muy bacano, sí, o qué chévere, pero mira que casi todos los que estamos acá en esta clase estamos manifestando pues como, Pero como, ya, y vamos como en pro sí, hacia lo mismo, ¿sí me entiende? Vamos como en pro hacia lo mismo. sí, Y, pero por y ocupación. cambiar la entrega del viernes a domingo no significa cambiar mucho en No, no, cuanto a la concertación de evaluación. no, Miguel, no. Yo creo que es que aquí por eso estamos hablando y hablamos desde el principio de unos compromisos en términos de la concertación de evaluación y con unas flexibilidades que
que otorgamos a eso, porque es que no hay ningún problema, pero es que, o sea, me están planteando que ni siquiera el viernes les queda difícil y ni siquiera el fin de semana, ya eso es un asunto de acomodarse propiamente a las cosas de ustedes y no se trata de eso, porque es que la asignatura tiene su rigor y hay que asumir esto, al igual que las otras asignaturas, muchachos. O sea, yo no quiero ser Profe, grosero pero yo creo siguiente, que pero hay que ser conscientes de que, por ejemplo, al menos yo en lo personal, yo tengo muchas materias y en ese momento se supone que estoy haciendo el análisis suyo, estoy haciendo el análisis de otra pieza audiovisual de otra materia, estoy haciendo el proyecto pues de ese semestre, entonces pues siento no, que no, o sea, y para ser sincera, no sé si a usted les lo siente así, pero yo siento que la virtualidad está siendo súper pesado y para que no nos diga que por 2 días más es imposible porque es como falta de respeto o algo así, pues no, o como que no puede ser flexible en ese sentido, me parece que no es justo porque no es la única materia que estamos viendo. no, la tarea es que no es injusto en ese sentido, es injusto también con los otros compañeros. Esto es un grupo donde Profe, están asumiendo esto, el proceso de aprendizaje y las actividades evaluativas, ¿cierto? Profe, Y entonces qué pena. consultémoslo con el no. Profe, no, oiga, pues usted está diciendo que una falta de respeto y todo, y bueno, desde su punto de vista puede ser así, pero a mí también me parece una falta de respeto que usted diga que somos desorganizados, ¿cierto? Por lo del tiempo. Ya pues que desde mi punto, pues desde mi parte no es así, ¿cierto? Yo en estos momentos estoy terminando ya materias. El trabajo mío no es presencial, pero es virtual y me toca todo el día estar conectado, estar pendiente y usted sabe cómo son las cosas en el poli. No es fácil. nos han hecho, Eh, dale, dale. la verdad, profe, no, y yo a usted yo nunca le he dicho que me dé un día más de para entregarle un trabajo ni nada, pero no sé si hay algún compañero acá que diga que para ellos es que para él, el que presentó, el que está por terminar el trabajo, que si da plazo de entregar el trabajo hasta el domingo, es una molestia para él, no hay problema entonces que se deje hasta el viernes. Es más, yo estaba bien que fuera hasta el viernes, pero escuchando a los compañeros y todo, y viendo de todo o sea, lo pesado que está todo esto virtual, la verdad que pues Profe, es que sabe Muy que incluso muchas ya, gracias. ya llevo mire, 2 semestres, yo ya llevo Miguel, 2 semestres con el profe en virtual y yo digo que usted, profe, y se lo digo de frente, ha sido de los que mejor lo ha llevado, ¿sí o qué? Y lo ha sabido llevar. Por ejemplo, el semestre pasado estaba muy incrédulo con la materia virtual y toda la vuelta y sin embargo, pues se llegó como a un método bueno y en el que todos quedamos contentos y la pasamos bien en la materia, pero hay cosas que sí no se pueden dejar pasar por alto y es, por ejemplo, la situación, lo que dice el compañero, pues no creo que haya alguno que diga que para él es una falta de respeto que se pase para el domingo en vez del viernes y ni siquiera se estaría tocando, por decir, como la concertación de evaluación ni se está viendo afectada directamente porque sigue siendo en la misma semana. Okay. Muy bien. Miguel, buenas tardes, profe. Voy a dar un comentario pues para ti y para todos mis compañeros. Qué pena, Alejandra. En, en mi caso particular, la verdad ya estoy terminando el trabajo. Eh, Apoyo mucho lo que dice el profesor. Trato de entender lo que dicen ustedes, pues compañeros. Yo sé que las obligaciones que todos tenemos, laborales, las del estudio, son muy pesadas y más en modo virtual. A muchos nos ha tocado pues como adaptarnos y tratar de entender la situación, pero tampoco nos podemos escudar y quedarnos en eso, ¿cierto? Muchachos, desde el principio teníamos unas fechas pactadas, hay que empezar a cumplir eso. Sí me parece que hay un desorden ahí, porque cuando uno se organiza para hacer todos los trabajos, yo también tengo muchas cosas que hacer y trato de acomodar el tiempo para hacerlo. Entonces, también hay que respetar como un poquito eso y tratar de seguir como la línea que llevábamos desde el principio, porque entonces, ¿para qué hicimos una concertación al inicio? Aparte, pienso que teníamos 8 días antes para empezar el análisis. Este no es el momento de decir que cambié de producción. Pienso que esto lo debimos haber analizado desde hace mucho tiempo porque también teníamos de hecho yo lo tengo aquí anotadito,
teníamos previsto este análisis. Entonces, muchachos, es cuestión de organizar, de leer, de mirar qué cosas van a venir que tengamos adelante para poderlo hacer. Si el profesor decidió no darles el plazo, pues ya obviamente es decisión de él, pero la verdad sí considero que, digamos que yo también me maté para hacer el trabajo, para poderlo entregar hoy y que las otras personas no estén como en lo mismo, es un poquito incómodo, no lo voy a negar porque sí me parece incómodo, pero de igual manera, pues no, la idea no es ni pelear, pues, que se genere como incomodidad dentro del grupo ni con el profesor, pero sí hay que organizarse un poquito para que se pueda cumplir todo como a la cabalidad. Bueno, Leana, muchas gracias por el comentario, al igual pues que Miguel, que el resto. Sí, y bien lo dice, pues fue muy asertivo lo que dice Alejandra, y es parte pues como también de la dinámica de organización como grupo, ¿cierto? José Daniel, sí, yo también quería aclarar, porque yo no estoy tratando como de responsable, al contrario, es cuestión de organizar, no dije ninguna término de eso, pues también como para aclarar eso. Y ya como para que finalicemos esto, muchachos, ya que nos escuchamos todos, yo les dejo el abierto lo siguiente a ustedes, en términos de lo siguiente. Profe, yo quería agregar algo, pues porque Sí, no, sino que siento que de pronto hablamos desde la parte como de lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces sí, nos matamos haciendo un trabajo y todo, pero hay personas que tienen dificultades emocionales, dificultades de salud y muchas cosas que no podemos dar, cuestiones laborales y cuestiones de cosas personales que pasan de un momento a otro e intervienen en la programación que tenía para realizar las actividades. Siento que no podemos como situación, que es algo que ha afectado a mucha gente y lo ha en la parte emocional y mental, que no podemos estar diciendo como es que es porque me parece una falta de respeto o algo así, pues hay que ser como más comprender a entender que no todos estamos en la misma situación. Natalia, yo también te respondo lo siguiente. ¿Tú crees que yo también no otra vez a ese tipo de cosas en este tiempo? Y aquí estoy. O sea, ¿qué tal que yo les pidiera a ustedes constantemente, muchachos, los problemas son estos, no puedo estar acá, no tengo disposición, lo me impide seguir con ustedes en la asignatura y cumplirlos, ¿cierto? Yo soy parte de la dinámica de la vida personal, profesional, ¿cierto? Y que siempre nos van a pasar muchas cosas, porque pues, no nos vamos a centrar en discusiones como muy de ese tipo, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo acá es que pueden haber dentro de lo pactado flexibilidades, ¿cierto? Flexibilidades. Mariana, ¿me estás escuchando más o menos? ¿Me están escuchando bien? Por aquí está Mariana. Ok, muy bien. Lo cierto es que dentro del mismo proceso, esto no es rígido, esto es pues dinámico, le vamos a encontrar solución a muchas cosas, pero creo que en correspondencia a esta actividad en particular, dadas las características que tiene, dado de que fue puesta con tiempo de anterioridad y además por el nivel que tiene, que no sé por qué lo están viendo como tan difícil, muchachos, o sea, es un asunto que está apelando propiamente a sus argumentativas, reflexivas. Ya es un asunto, compañeros, vuelvo les digo, como lo mencionó incluso la compañera ahorita, de ir reorganizando cosas, ¿cierto? O de ajustar ciertos tiempos de ciertos asuntos. O sea, en correspondencia, entonces, muchachos, para esta actividad, yo me mantengo en la posición de que se los dejo hasta el viernes, muchachos. Se los dejo hasta el viernes y con mucho gusto les puedo solucionar las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Si bien las explicamos en la sesión anterior, si quieren conversar propiamente de sus trabajos, si tienen alguna inquietud con la guía de elaboración, con lo que hay que entregar, con lo que sea, yo las puedo solucionar, porque eso hace parte del proceso de acompañamiento, ¿cierto? Eso entonces es lo que les digo, muchachos, a todos acá entonces. Díganme entonces, ya si van a entregar el trabajo, los que lo tengan, lo pueden enviar hoy. Que en el caso de algunos que ya lo tienen, pueden devolver
a revisar, lo pueden enviar, no hay ningún problema. Pero entonces, yo aquí recogiendo todas las impresiones de ustedes y también observando propiamente las características del trabajo propiamente y el tiempo que se dio, pues considero que es el tiempo suficiente, muchachos. ¿Listo? No, no es por el equipo Junior, es por el hecho de cumplir la concertación de evaluación, pero también hay que tener en cuenta, y esto sí, lo manifiesto pues de manera muy respetuosa, muchachos, no podemos entonces en una asignatura ser flexibles con unos y con el otro. No, algunos de ustedes están cumpliendo, a pesar de todas las circunstancias y de todas las cargas y todo, están cumpliendo con las cosas, ¿cierto? Pero entonces, somos un grupo, no estoy dándoles clases a cada uno de ustedes. Es eso, muchachos. No, porque el problema no es dejarlo, Miguel, para el domingo. Algunos me pueden decir el lunes y así nos vamos a pasar. Ya esto va muy adecuado a qué? A los tiempos de ustedes. O sea, ¿qué tal que yo me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes cuándo lo pueden entregar? Me van a decir el sábado, el lunes, el domingo, el martes. Pues, somos un grupo de compañeros. Listo. Bueno, muchachos. Ahí entonces les dejo eso. Ya queda en ustedes, compañeros. No vamos a seguir en esta discusión. Queda hasta el viernes. Y lo que vamos a hablar entonces, y ya pues si tienen disposición quien quiera manifestar de pronto alguna inquietud, duda con el trabajo propiamente de la elección de la producción, ¿cierto? O alguno de los ítems que no entiendan. Lo habíamos prometido, pues se les había comentado a ustedes que la idea era que hoy conversáramos como compartiéramos la experiencia en el trabajo que estábamos haciendo, por qué elegimos esa producción, qué encontramos de interesante en ella, etcétera. Generalidades propiamente como del análisis, no es una exposición, es un diálogo para empezar como a intercambiar a partir de este escenario las percepciones, ¿cierto? La experiencia propiamente de análisis y armáramos como una buena conversación antes de que habláramos de lo que debíamos de leer para hoy. Listo. Por aquí veo que el chat se está moviendo mucho. Sigue lo mismo, muchachos. Listo, entonces esa es la palabra final. Esa es la palabra final, muchachos. No nos vamos a empezar con esto. Ya eso hasta el viernes entonces. Y bueno, en este sentido, ¿quién tiene dudas con el trabajo? En algún aspecto en particular. Pero yo pienso que por respeto sí deberías como leer los mensajes que están llegando y tenerlos Miguel, en cuenta. no solamente es un asunto que estoy siendo irrespetuoso, Miguel. Aquí nos vamos a enfrascar en lo mismo. ¿No les parece que sea el viernes? ¿Cierto? No, es que ni puede ser el sábado. O sea, ponerlos de acuerdo específicamente a los que vienen manifestando inconvenientes en términos de que llevan un poco elaborado o nada, no les va a parecer de hecho un día, porque es que les parece entonces que es muy corto el tiempo, que el trabajo está intenso, que es extenso, perdón, que esto y aquello. Pero es que aquí sí hay que actuar lógicamente y en correspondencia con la asignatura, porque es que esta asignatura no debe estar relegada a las demás. O sea, teoría de la recepción hay que asumirlo como una asignatura base de su formación profesional, teórica y conceptualmente, desde luego. No, pero es que nadie le está restando importancia. Precisamente porque no le estamos restando importancia, es que le estamos pidiendo más tiempo, porque para el viernes sería un trabajo no de tan buena calidad. No lo podemos hacer para el fin de. Entonces, no, muchachos, y esto es un encuentro basado también en estos espacios, sobre todo educativos, basado en lo democrático, así a veces la democracia no sea lo más satisfactorio de este mundo, porque también tengo pues como mis apreciaciones frente a eso, pero somos un grupo, muchachos, entonces sometan esta votación, no tengo ningún problema. Entonces, eso sí,
sean coherentes con lo que van a proponer y convéncenos. Entonces yo los quiero escuchar a todos. Me están diciendo que el viernes no es el plazo suficiente, lo están colocando el domingo, los dejo en discusión, me voy a poner a escuchar. ¿Cierto? Porque yo puedo decir que el viernes, pero no lo van a mandar, porque ustedes pueden ser muy renuentes, esto, aquello. Ahí el profesor ya queda desdibujado totalmente. Se los dejo a consideración de todos. No, profe, es que no es que desdibujado ni nada, sino que lo que usted dice, somos un grupo, entonces hay que tener en cuenta las necesidades generales del grupo. Se están ¿Sí o qué? entendiendo los argumentos de base. O sea, si no se están entendiendo los argumentos de base de la asignatura desde la misma concertación de evaluación, no, ustedes, utilizo este término muchachos, ustedes están renuentes y ranceados en eso. Entonces, no hay ningún problema, conversen acá, yo los escucho, y si se toma la decisión de que sea sábado o domingo, por mayoría, porque así es la democracia, listo, no hay ningún problema, pero si nos queda pues, escuchar a ustedes, así nos gastamos esta clase en discusión. Me parece muy bacano, profe, que se abran esos espacios. Entonces yo como propuesta digo que sea para el domingo, bajo la premisa de que muchos usamos el fin de semana para poder realizar los trabajos. Listo, ¿quién está a favor o en contra? Así de sencillo. Yo estoy a favor. ¿Quién habló por aquí? Dejen por aquí en el chat, por favor. Juan Pablo, ok. Voto en blanco. Juan, el voto en blanco aquí es extraño, hay que tomar posición, sí o no, tranquilas, aquí no vamos a atacar a nadie. Listo, Alejandra, dale. A ver el resto, me faltaba más. Muchachos, por aquí faltan más. No, por aquí. ¿Dónde está el resto? Vamos aquí 17, 16 conectados. Muchachos, faltan más. Muchachos, el resto. Estamos todos acá. Y faltan más. Veo, estamos aquí 17 personas conectadas, es decir, 16 estudiantes. Tan solo veo a Mariana a favor, José Daniel 2, Alejandra no está de acuerdo, muy bien, Manuela 3, pon en blanco, ya entonces para que votes, entonces vamos 3 en la foto del domingo, 4 Natalia, Jairo 5, Jairo 5, Juan Pablo 6, David 7, Judy 8, y el resto. Wendy, listo. Listo. Bueno, yo veo que aquí hay 8 personas que el domingo listo. Bueno, chicas, entonces, y el resto. Entonces, Alejandra, por ejemplo, Paul,
que son de pronto las que tienen adelantado el trabajo, lo pueden enviar hoy. Otros trabajos, muchachos, van a ir quedando represados para su próxima calificación. O sea, yo atiendo primero los que cumplieron con la entrega, desde luego. Listo, no hay ningún problema. Y bueno, entonces en ese sentido, muchachos, ya pongo la siguiente política. Ya nos falta la última actividad, que es la última actividad del curso, con fechas estipuladas. Si esas fechas se mueven por múltiples razones, como ustedes como razones como las cuales ustedes han venido manifestando, entonces la política es la siguiente: no se entrega el trabajo, entonces se califica sobre 4 para el último, sobre todo, más que todo para el último. Una fecha de entrega posterior la califico sobre 4, ¿cierto? Donde yo les doy la fecha. O sea, si se pasa un día más, sobre 4, no que 2 o 3 días después, no, absolutamente no, ya no lo recibo. Pues. Listo. Vamos entonces, tomemos en cuenta esta consideración por hoy. Listo. Y Alejandra y chicas, de todas maneras, qué bien por ustedes, por ser tan rigurosas, por esforzarse bastante, sobre todo con sus tiempos, y también pues por manifestar también sus propios puntos de vista, sus percepciones frente a eso. Yo las aplaudo también en ese sentido. Listo. Y también por darle pues, dinámica a discusiones de este tipo. Ustedes chicas, si quieren enviar el trabajo hoy, mañana, no hay ningún problema, o si se quieren, se esperan hasta el viernes o el domingo, tienen igual de condiciones, tienen igual de condiciones que el resto. Y bueno, ahora bien, Ale, José. Con mucho gusto, José, eso ya les queda a ustedes. Que nos veamos todos, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Bueno, empecemos entonces en materia. ¿Cómo, bueno, dentro de de lo que están analizando, qué les llamó la atención? De la producción. O sea, ¿quién quiere compartir de lo que llevan adelantado hasta el momento? ¿Por qué escogieron esa producción? ¿Qué les llamó la atención? Y no otra, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién nos quiere compartir como esas experiencias? Profe, si quiere yo. Sí, Bueno, pues nosotros la estamos haciendo de La Fortaleza de Andrés Torres, que es una película acerca de las barras bravas, en este caso de una barra brava, pues de un joven de una barra brava del Atlético Bucaramanga. sí. Eh, pues a mí lo que más me pareció más curioso de la historia, eso es más como un tipo documental, ¿cierto? Es como, uno cree que las barras bravas solamente van ligadas como a los equipos grandes, ¿sí me entiende? Como a los equipos que mueven más masa, por decirlo así, como los equipos de la capital, de Cali, de Medellín, y esa cultura se ve extendida pues hasta rincones del país, y ¿cómo le explico? O sea, los jóvenes en eso sí de verdad encuentran como un refugio, ¿sí o qué? Incluso llegar hasta la película narra de cómo él empieza a viajar por todo el país. Me parece muy teso también y admiro la producción porque pues literal les tocó montarse en mulas y en cierta parte ver cómo se enfrentaban a cuchillo en una carretera colombiana. Entonces me parece que es densa la película y muestra una realidad que está presente no solo en las principales ciudades de Colombia, sino en todas las ciudades y en cada rincón donde hay fútbol en este país. Y entonces pues mirar como un deporte atrapa pues como la juventud y la lleva a hacer ciertas cosas que otros considerarían como locuras, me pareció muy interesante. Muy bien. Muy bien, Miguel. Sí, es una producción con una temática, de hecho, recurrente de la cultura popular,
pues el fútbol y el barrismo es un asunto pues que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en ciertos sectores, con jóvenes. Creo que el documental hace una exploración muy profunda de lo que es ese fenómeno del barrismo, sobre todo ese barrismo que es, creo que lo denominan bandas piratas, es decir, son aquellos chicos que viajan por las carreteras del país, por ejemplo, de manera como un poco clandestina, o bueno, también pues como improvisando mucho el transporte, ¿cierto? Sometidos pues también a todo un asunto pues de las violencias con otras barras, de los peligros en las vías, en fin. Ok, muy interesante esa producción. Recuerden, conviene es que las preguntas problematizadoras del final son las que tienen, digámoslo así, como el mayor sustento de hecho en el trabajo, en el sentido de que todos los ítems son importantes, pero las preguntas problematizadoras es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender bien esa conexión de la producción con las mismas audiencias. ¿Listo? Muy bien, Miguel. ¿Quién más quiere compartir el análisis, la producción que escogió? ¿Qué los motivó a escogerlas? ¿Qué observaron ustedes que tiene ese producto? Nadie más. Vamos, es una manera de conversar, de diálogo. Profe, pues nosotros pues escogimos La Mujer del Animal. Es una película de Víctor Gaviria que fue grabada en el Popular 1, en Santa Cruz, pues en la parte alta. Bueno, la verdad estábamos pues en la búsqueda de la película o de la producción y todavía pues no encontrábamos como algo y de la nada pues recordé que yo ya la había visto, mi compañera también la había visto, entonces la volvimos a ver. Y pues la verdad es que tiene elementos muy particulares en cuanto a los estudios que usted pues ha planteado en la clase. El lenguaje que manejan es demasiado fuerte, en general la película es muy fuerte y toca la realidad que viven muchas mujeres en la actualidad y que se vive viviendo del maltrato familiar, de la violencia doméstica, todo lo que se vive pues como en estos sectores, por lo general, porque son personas que son desplazadas, que se vienen y se quedan como en esa zona y que esa es su casa y que de ahí no salen. Entonces, por eso la escogimos. Muy bien, Alejandra, muy bien. Bueno, también conviene que si compartimos como la experiencia, también hagamos como comentarios, ¿cierto? Para alimentar también esas apreciaciones de los compañeros. Profe, yo quiero dar un comentario ahí y es pues como resaltar como las películas colombianas en su mayoría tienen tan marcado como ese realismo italiano que trajo Víctor Gaviria acá, en este caso digamos La Mujer del Animal, lo ha hecho con todas las películas de él y es algo, es un factor muy importante y es el uso de personajes naturales Sí. para que pues como para evidenciar, para dejar en evidencia como yo lo interpreto como que se usan personajes naturales, eso viene desde por allá, desde el neorrealismo italiano, si no estoy mal, pero yo digo que se viene usando para dejar en evidencia aún más la crítica social que se hace en la película. Sí, muy bien, Miguel. Alejandro iba a decir algo, ¿cierto? Perdona, Aleja. No, ya Parece él dijo parte de lo que iba a decir, entonces no. pero no vas a complementar, no, solamente a reiterar que es la utilización de actores naturales. Sí, eso también tiene, de hecho, toda una conceptualización teórica. Algunos directores de cine, de hecho, Stanley Kubrick, que llevó a sus actores al límite con tal de que ellos encarnaran, por ejemplo, no sé, imagino que lo conocen, que nos gusta, lleva a los actores al límite con tal de que ellos encarnen más allá de lo que es el personaje del guión. Entonces, el actor natural es un individuo
insertan en el entramado social, una persona, un ciudadano a pie, persona del común, que cómo es posible que entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de Víctor Gaviria y todo este tema de las actuaciones con actores naturales, uno encarnar un personaje, un actor encarnar un personaje que propiamente no hace parte como de su lógica o de su realidad, ¿quién mejor que las mismas personas, cierto? O sea, eso tiene, como les digo, todo un asunto teórico profundo, pero en sí mismo es como develar propiamente a través de una pieza cinematográfica, una película, y a partir del mismo poder de la imagen y del lenguaje y la narrativa misma, estas narraciones que sean encarnadas y sean vivenciadas propiamente por aquellos que han experimentado situaciones de este tipo. Bueno, no necesariamente es que la chica, el personaje pues, de la mujer del animal haya sufrido de pronto eso, ¿cierto? Pero sí tiene o sea, este señor de Víctor Gaviria sí ha buscado como mucho explorar esa esencia interpretativa que existe en las personas, ¿cierto? Hay producciones muy particulares en ese tipo. Creo que están dando cuenta ustedes también, estamos dando cuenta, perdón, con las producciones colombianas que puede que nos parezcan como muy recurrentes en las temáticas, pero lo cierto es que, al igual que, por ejemplo, si viéramos una película, de hecho las vemos, de los 60, 70, muy hollywoodense, muy estadounidense ella, cuando están contando al fin y al cabo una visión de época, ¿cierto? Visiones de época, pensamientos del momento. De hecho, hasta nos han ayudado a nosotros, o bueno, aparte de la cultura latinoamericana, que ya hemos hablado un poco de ella, cómo es la mixtura o esa simbiosis cultural que hemos venido afrontando desde hace un tiempo para acá. Cuántas películas no influenciaron tendencias estéticas, modelos de pensamiento, ¿cierto? Modas, eh, incluso ayudando de pronto a posicionar géneros musicales, todo lo que tenga que ver con la cultura y todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar cosas que dentro de las mismas piezas cinematográficas nos ayudan a relatar toda una realidad, un punto de realidades del país, y también nos ayuda a develar visiones de mundo, por ejemplo, ¿cierto? Por aquí nos dice Alejandra, bueno, José dice que si les pueden compartir el resumen, también vale, muchachos, que si tienen la facilidad en estos momentos de pronto compartir el tráiler, dejan el link por acá y lo pueden ver, lo podemos ver luego, ¿cierto? De esa manera, pues podemos también como compartir. Muy buena idea esa, ¿cierto? El hecho de compartir información relacionada con el análisis. Alejandra nos dice, nos ceñimos al punto tal, bueno, les responde a José Daniel, eh, Profe, eh, ahí está pues como en consonancia con lo que pregunta José. Sí, ¿quién iba a querer? profe, no, yo iba a Sí, seguir hablando. ¿quién Miguel? Dale, dale, dale Miguel. Profe, que pues, por ejemplo, con lo que estábamos hablando del uso de actores naturales, pues es muy importante. O sea, Víctor Gaviria, digamos que es como un gran referente, pero sería como bueno llevar un análisis, porque no solo es él, y eso se ve muy marcado en el cine colombiano en general, y no es tanto, digamos, como o sea, en el cine colombiano se ve muy marcado, más que en incluso otros países latinoamericanos, porque por ejemplo en el cine argentino no se ve tanto el uso de actores naturales, o por ejemplo en el mexicano. Mientras que en el colombiano casi usted vea, por ejemplo, Matar a Jesús, tiene actores naturales, Los Nadie tiene actores naturales y no son precisamente Víctor Gaviria. Entonces sería importante analizar por qué en Colombia es como casi que necesario, pues no es necesario, obviamente cada quien verá con qué actores trabaja, pero sí ha visto como tan marcado ese uso de actores naturales y incluso desde los tiempos
de Luis Ospina, de Carlos Mayolo, de toda esa dinastía de Cali, se veían los actores naturales y eso es mucho antes que Víctor Gaviria. Entonces es importante analizar como esa parte de por qué en Colombia es tan marcado el uso de actores naturales en casi todas las producciones. Hay investigaciones de eso, Miguel, sobre narrativa cinematográfica, bueno, no tan extensas, pero se han hecho como análisis de discurso, de hecho, o de ciertas tendencias en la producción y realización cinematográfica en Colombia. Propiamente, pues, un asunto muy abordado a profundidad y con mucha rigurosidad por investigadores de cine, críticos, ¿cierto? Lo cierto es que dentro de nuestros saberes conocimientos que tenemos, podemos ir cada vez más develando no solamente ciertas tendencias en esa producción, sino que estamos dando cuenta que a partir de las miradas de los realizadores o directores, estamos asistiendo a una manera de representar la vida colombiana, la cultura, nuestra sociedad, cinematográficamente hablando, de una mirada muy particular y de una manera muy también particular de hacer cine, ¿cierto? Que ahí es donde esto entra en conjugación con las políticas de producción y comercialización del cine en términos pues como más globalizados, ¿cierto? Porque entonces, por ejemplo, cuando se hizo Rodrigo de No Futuro, ¿cierto? Y al llegar a Cannes, por ejemplo, saben ustedes que no existía internet, pero entonces esto provocó pues todo un tema de repensar también como no solamente la manera en cómo se estaba haciendo el cine, sino las realidades pues de un país, vivida por un conjunto de jóvenes. Además también como los relatos o sea, estas piezas han servido de hecho para muchos estudios muchachos y piezas como por ejemplo la de Rodrigo de No Futuro, que no la veo por acá que las hayan escogido, de Víctor Gaviria, también ayudó, por ejemplo, para el movimiento punk aquí en la ciudad de Medellín, como a resignificar un poco la identidad. Algunos tienen problemas con esas películas, te los comento, porque dicen ellos que no es el relato fiel del punkero de Medellín de esa época, porque ya a partir de ahí se generó todo un imaginario de que un punkero también era sicario, ¿cierto? Era un bandido de barrio, ¿cierto? Entonces también tiende a generar eso. Lo cierto es que piezas como estas, por ejemplo, o una vendedora de rosa, en el caso específico de este señor Víctor Gaviria, qué impactos tienen estas producciones en generaciones cada vez más actuales y cómo a partir de estas generaciones cada vez más actuales, al momento de ver, se significa el mensaje, ¿cierto? Para entender no solamente, o sea, uno en una película puede observar cuál era el pensamiento de una época, cuál era la visión de una época, cuál era la configuración o la estructura social de esa sociedad de ese momento, cuáles eran incluso asuntos políticos, económicos, entre muchas otras cosas más. Cierto, yo creo que les había mencionado, de todas maneras les voy a recordar de nuevo, por un señor que se llama, no sé si yo creo que ya falleció, pero se llama, su nombre es Patricio Guzmán, ¿lo conocen? Documentalista chileno. Sí, o no, muchachos, no. Pues, No, señor. como para ampliar información. Sí, sí, Jairo. No lo conozco, pero iba a hacer como un comentario acerca de lo de, si me lo permiten, de Víctor Gaviria. Ah, sí. Ya les voy a dar la palabra para comentarles de este señor. Por aquí dice Miguel, ya le va a responder a eso y ya seguimos con Jairo. Bueno, muchachos, Patricio Guzmán, perdón, y eso también lo ven ustedes, no sé cómo es que se llama esta asignatura, narrativa documental, o ya cambió. O sea, donde ustedes estudian toda la trascendencia documental y parte cinematográfica de Latinoamérica.
Doble Rocha, también tocan los colombianos que estaban mencionando ahorita. Bueno, uno de estos señores es Patricio Guzmán, documentalista chileno, y este señor se encargó de una gran pieza documental grandotota, de relatar todo el tema que pasó en Chile por allá en los años 60, 70, con el tema de Allende, el primer gobierno socialista elegido democráticamente en Latinoamérica, y que ya sabemos qué fue lo que pasó con este señor de Pinochet, en fin. El tema es que ese señor, pues es un documental que llamaba La Batalla de Chile, subdividida en varios capítulos. Interesante, como que lo vean, está en YouTube, pero quisiera resaltar lo siguiente. Hay un documental de este señor que se llama La Memoria Obstinada. Un documental muy bonito, muy muy sensible, porque es lo siguiente. Ese señor tuvo que migrar a otro país en condición de refugiado político, ¿cierto? Un exiliado. Entonces, la dictadura llegó, mucha gente tuvo que ir muy bien, y luego al tiempo volvió a Chile, para, obviamente, pues, reportarse con su familia, en fin. Y él hizo un documental con unos jóvenes viendo el documental La Batalla de Chile. Es decir, hay entrevistas, ¿cierto? Incluye material de apoyo pues, de ese documental grande de la Batalla de Chile, pero se centra la acción básicamente en que en el registrar a estos chicos, a estos jóvenes viendo la Batalla de Chile, porque no sabían ellos no sabían lo que había pasado. O sea, les mutilaron la memoria, rotundamente. Entonces, lo que quiero rescatar de ese documental es porque las imágenes son tan potentes que no solamente ayudan a recuperar la memoria, sino que ayudan a reconstruir toda una mirada de país, de su propia realidad y hacia dónde se dirige, ¿cierto? O sea, como ciudad, como sociedad, ¿cierto? Es impresionante que estos jóvenes no entiendan en ese momento que eso les haya pasado a los papás de ellos, a sus familiares, ni nada de eso. Ellos solamente saben que los asesinaron, no más, pero nunca se imaginaron los vejámenes y las cosas que pasaron. Y es, yo les repito, es la cámara muestra a estos chicos viendo el documental y todas las emociones y todas las cosas que se suscitan ahora, ¿cierto? Eso es una imagen que a uno es muy cómica porque es a partir de la imagen cinematográfica del mismo texto reconstruyendo memoria, ¿cierto? Miguel, ya voy a atender a tu comentario porque por aquí Jairo quería intervenir, no me extiendo más, ¿cierto, Jairo? Sí, como devolviéndome un poquito pues como a lo que estaba comentando de Víctor Gaviria, hay otra perspectiva que yo tengo y que pues la puedo argumentar un poquito, y es por ejemplo, si bien Víctor Gaviria retrata como las realidades sociales pues como del país de alguna manera, él escoge también los actores naturales porque ellos le dan, es el insumo de él para poder hacer la creación, ¿cierto? Pero finalmente, y él lo decía en una entrevista pues que tuvo ahí en el auditorio del Politécnico, que finalmente con los actores naturales, él tenía que, él tenía que irse para ver qué le daban los actores y irse yendo a ver si pronto encontraba el guión, contar un final de cada película. Y bueno, también en el factor económico incide mucho porque las producciones colombianas son de muy bajo presupuesto. Entonces, a los actores naturales no se les paga lo mismo que se les paga a un actor ya profesional. Entonces, también esa parte económica incide mucho. Y finalizando esto, este comentario que estoy haciendo, este señor, espérenme, lo tengo por acá, Fabio Restrepo Gerardo, que fue un actor natural, se inició como actor natural en la película Sumas y Restas de Víctor Gaviria. Él estuvo también allá en el auditorio del Politécnico, en un coloquio, en un panel que hicieron alguna vez que estuve, y él habló muy
muy mal de Víctor Gaviria porque no le había pagado esa plata de una producción, creo que de la misma sumas y restas. Sí, Entonces eso pasa pues, pasa porque son producciones de bajo presupuesto y bueno, eso le pasa a estos actores naturales que no les pagan lo que deberían de pagarle a un actor natural, como si fuera un actor profesional. sí, eso es como una cosa interesante de lo que dice Jairo, pues como esa forma rudimentaria también un poco de hacer cine, con esos bajos presupuestos y, y también pues con la lógica económicas que se afectan totalmente, pues, tanto incluso al equipo de producción, no solamente a los mismos actores, ¿cierto? O sea, esta gente se endeuda impresionantemente. Lo cierto es que, pues nosotros aquí analizándolo propiamente con el valor simbólico y los significados que pueden tener una pieza cinematográfica de esta manera. Perdón la cámara, que es que me he estado pensando fallas, aquí estoy configurando. Eh, lo cierto, muchachos, es que esto ya actúa como una especie de documento cinematográfico que retrata parte de una realidad a partir de una mirada particular de un director, ¿no? Eso genera contraproducencias. Eso yo creo que es lo que van a encontrar ustedes en los análisis, en función de las audiencias, ¿cierto? Así como películas de este tipo son icónicas por algunas imágenes, algunas secuencias, algunas actuaciones, en el imaginario colectivo esto también juega un papel muy importante, que aquí me da pie para responderle a Miguel. Miguel dice que, por ejemplo, esta película de los Nadie, de unos chicos de la de Antioquia, ¿cierto? Son como un colectivo, no sé muy bien, son nació en Antioquia, un proyecto que nació en la Universidad de Antioquia y que tuvo bastantes premios y bastantes reconocimientos, que dice Miguel que se interpreta al punkero de otra manera. Yo no diría que tanto de pronto al punkero, sino a unos jóvenes que están en la diáspora, en la ciudad, ¿cierto? Sí, de Juan Sebastián Mesa, sí, muy bien, Miguel. Son unos jóvenes que están, viven los rigores extenuantes de una ciudad tan estallada como una metrópolis como esta, por ejemplo, donde está contando la historia de unos chicos que se quieren ir a un viaje, ¿cierto? Ese es como el propósito de esa historia, todo lo que le pasa a estos muchachos para irse a viajar, desde la perspectiva de un grupo de jóvenes que son punqueros, unos punqueros que tienen otras lógicas al día de hoy, muy diferentes a esa visión del movimiento punk, que ni siquiera era un movimiento, sino que eran chicos que escuchaban punk porque les llegó, así nos llegó a toda la música, ¿cierto? Las estéticas, muchas cosas, eso ya lo entendemos desde lo que hemos venido hablando de la cultura propiamente, cómo nos fuimos hibridando cosas, ¿cierto? Pero entonces, lo que se explora ahí es toda una perspectiva de joven, toda una perspectiva de joven con todos los problemas que tienen, si querés decir de que todos son punqueros, ¿cierto? Pero se atraviesan problemas similares y que son propósitos a veces fugaces, pero significativos para ellos, como por ejemplo irse para un viaje a generar experiencias diversas, ¿cierto? La película va teniendo como su sentido de ser en ese sentido, muchachos. Eso les cuento. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Discusión interesante fue la de hoy con respecto al cine colombiano y están, creo que muchos de ustedes centrados en películas, ¿cierto? Hay algunas, bueno, en el caso de Jairo, puede decir la compañera que tienen una serie, no sé si es serie documental o una serie de ficción, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna telenovela, o sea, dentro de su análisis, alguna producción de este tipo? No, todo ha sido más bien películas. ¿Ninguno de ustedes tiene algo diferente aparte de películas, muchachos? Profe, Mariana y yo escogimos una novela, Rosario y Tijeras. Muy bien. Bueno, Rosario Tijeras, la de acá, obviamente, porque es que, Sí, sí, claro, bueno, con María eh, Fernanda. exacto, ya se internacionalizó bastante, al igual que
telenovelas con ese tipo de contenido, ¿cierto? Bueno, ¿qué les llamó a ustedes la atención, joven y compañera de Rosario Tijeras? ¿Qué encontraron ahí? Profe, la actitud de ella, pues, desde mi punto de vista, la actitud de ella en el colegio, cómo es, no sé, y la realidad de los sicarios, cómo es en la comuna, cómo la gente, eso. Ok, muy bien. Algo en relación como a las audiencias. De pronto, Juan, ¿qué has visto? ¿Qué vieron ustedes? Profe, con respecto a los sicarios, en cómo las personas o los jóvenes pues ven a esos sicarios y algunos adoptan esa forma de vivir o quieren algunos ser como ellos, aunque a veces en Rosario Tijeras vemos al hermano, ¿ya? Y a veces el hermano que es sicario se vuelve nuestro héroe y uno se enamora a veces del personaje. Y el personaje en sí hace cosas malas, mata gente, pero a veces uno quiere imitar ciertas aptitudes, ciertas cosas que hace ese personaje. Bueno, Entonces interfiere mucho en las audiencias, en el comportamiento, digamos, de los jóvenes. Y más cuando son adolescentes porque quieren imitar todo eso. Muchas veces he visto fotos de unos tipos, unos adolescentes con un arma o con un cuchillo. Y ya eso sí impacta, pues, para mí. claro. Tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente, muchachos, en nuestro caso particular, Colombia, no solamente es Antioquia, ya esto ha trascendido eh, eh, fronteras locales, de hecho, y internacionales, desde luego. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la cultura nuestra, desde el escenario de la cultura popular, que ya lo hemos conversado acá, está fuertemente influenciada, o más bien tiene como unos condimentos, se ha configurado básicamente como desde unas ideas o desde unas nociones, unos elementos que podríamos decir que es una especie de una cultura también muy narcotizada, ¿cierto? Que eso no solamente se ve representado en objetos, y en estéticas, por ejemplo, sino que también en comportamientos sociales, ¿cierto? Los sentimientos de poder, ¿cierto? Una figuración, pues, propiamente desde el poder, desde el poder adquisitivo más bien, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en las relaciones con el otro, en las tolerancias, en las convivencias, este tipo de cosas, ¿cierto? Nosotros, si fuéramos a hacer un trabajo, un estudio de tipo etnográfico, creo que podríamos dar cuenta de muchas de esas manifestaciones de lo narco en la cultura popular nuestra, ¿cierto? Pueden haber muchísimos casos y es un tema también que creo que va a ser inacabado hasta el momento. Se han hecho esfuerzos significativos para ir cada vez más transformando esas manifestaciones, esas concepciones de este tipo, ¿cierto? Pero el trabajo cada vez más queda por hacer, la verdad, porque cada vez más, como dice Juan, que es una cosa muy interesante, observa en jóvenes, que los jóvenes al día de hoy, replicando a través de actitudes, comportamientos, entre otras cosas, elementos pues muy de la cultura nana, ¿cierto? Tiene sus variantes, pero es como lo mismo, está soportada en la misma esencia. Muy bien, ahí van observando ustedes cada vez más, compañeros, que, que las producciones colombianas que ustedes van a analizar, sean películas, sean series, etcétera, todas y cada una de ellas tienen una particularidad en relación a, no hablemos solamente de efectos, sino de incidencias o de conexiones con las percepciones de los públicos, lo que conocemos como audiencia. No lo hablamos solamente de que yo veo la película y yo ya cambié, no, no atraviesa las personas atraviesan por una serie de procesos de transformación a nivel subjetivo y a nivel colectivo, que no solamente se ve reflejado en estéticas o en ciertos comportamientos, sino que también se ve vivenciado y muy reflejado bastante en la vida cotidiana,
y incluso hasta en escenarios ya mucho más complejos como puede ser lo, lo político o lo económico, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien, van a encontrar entonces aspectos muy interesantes en el análisis y lo más importante es que disfruten el análisis, o sea, que se metan bastante como decía, por ejemplo, Byron, no es que se da toda la serie, ya con el tráiler uno se da cuenta, ya uno se da cuenta. Importante, si de pronto, para hacer el trabajo, ustedes van a acudir como a reseñas de críticas que busquen en la web, pongan cuidado con eso, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, perdón, son miradas de críticos, de personas que pueden representar cierta autoridad intelectual, pero es una mirada muy de él. Aquí hay que hacer la mirada es de nosotros, ¿cierto? Uno nos puede consultar, pero para que tengan cuidado con eso, porque por ejemplo, cuando uno se va a ver una película en Netflix y busca mínimo el tráiler y también quiere mirar la crítica especializada, pero ¿cierto? Yo creo que ya los juicios también van muy de uno en condición de audiencia, ¿cierto? Para que tengan en cuenta ese aspecto también. Sí, yo por último quería pues como culminar que ya tratamos del tema, ya, con el tema de Víctor Gaviria, que también los invito a que vean los documentales que son el making of, el detrás de cámara, de las películas, obviamente de Rodrigo de No Futuro, de La Vendedora de Rosas, no sé si ustedes se entienden. Sí, ahí yo creo que ustedes van a entender perfectamente lo que pasa también con todo un proceso de adecuación o de transformación del actor natural. O sea, esto lo que siempre hace es un detrás de cámara que lo convierte luego en documental, el proceso de producción de la película. Está el de Rodrigo de que se llama yo, yo te tumbo, tú me tumbas, está en YouTube, el de La Vendedora de Rosas se llama Cómo enseñar a actuar a pájaros, o cómo enseñar a pájaros a actuar, algo así, todo lo que pasa con todos estos chicos. El de La Mujer del Animal, no sé si ya salió, ¿cierto? Y bueno, así pueden encontrar pues, esos documentales, todo ese proceso de transformación de los actores pues, en función de la película. Muy bien, ¿algún otro comentario final, muchachos, frente a estas producciones? Algo que quieran ustedes comentar. Bueno, nada más. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con la lectura de los textos ahora? Bien, profe, bien. Listo, Bien, vale. estaban muy fáciles de leer y entender. Muy facilitas. ¿Sí? ¿Ya habían escuchado el término? Sí, sí, lo había escuchado, pero no había como que profundizado. Ok, muy bien. Bueno, el resto, ¿cómo les fue con la lectura? Eran dos lecturas, se colocaron como para que se las pusieran en contraste y que si bien de pronto algunos términos no entendían un texto, también pues como que lo agarraran de loco, ¿cierto? Son lecturas, como les dije, pormenorizadas, digámoslo así, sin una redundancia tecnicista, conceptual, como muchos textos que hemos leído, porque realmente hay que leerlos, pero es la esencia misma del concepto, ¿cierto? Pero bueno, muy bien, Kevin y Jairo, al resto dígame cómo les fue, leyendo o no leyeron. Bien, profe, yo ya había leído un texto parecido a lo de la ecología de los medios, en narrativa para móviles. Entonces ya Ah, había tenido un acercamiento pues referente al tema. bueno, Manuela, tocas algo importante. El concepto de ecología de medios también ustedes lo profundizan. Ustedes tienen una asignatura que llama hipermedia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Núcleo. No. Hay taller de hipermedia y una que se llama hipermedia, pero es como la del nuclear. Ah, por eso, pero entonces sí la tienen. Y tienen transmedia también, ¿cierto? Nosotros aquí no nos vamos a centrar en hablar a profundidad de las hipermediaciones, y hay que tener concepto, ¿cierto? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de transmedia, tan solo mencionarlo, porque lo van a profundizar ustedes ahí
en esas asignaturas, pero sí mismo, dentro de la asignatura, como ya estamos hablando, en el escenario de la comunicación digital, o sea, no lo vamos a desplazar los medios de comunicación en su forma tradicional, al contrario, pues vamos a empezar a entender desde estos escenarios, desde esta lógica, ¿cierto? Porque ya atravesamos en una primera instancia de la asignatura, toda esa manera o forma clásica de cómo es que se hicieron los estudios o se consolidaron teorías propiamente en su forma convencional, de todos los medios de comunicación, haciendo mucho énfasis sobre todo en la televisión. ¿Por qué la televisión, muchachos? Porque la televisión logró concentrar, ustedes lo saben muy bien, los lenguajes, incluso parte de los formatos o la esencia de los otros medios de comunicación, de la radio, la prensa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la televisión logró pues integrar eso, ¿cierto? Recuerden que todavía, o sea, algunos siguen discutiendo esto, pero algunos consideran que en su momento la internet era un medio de comunicación. Otros dicen que no, es un espacio virtual, digital, que permite la integración de múltiples medios, ¿cierto? Entonces, bueno, estaba como esa discusión. Entonces, para empezar entonces, y bueno, se nos fue la clase, pues hoy y vamos a tan solo como para dar una primera introducción y la próxima clase. Seguimos con esto y con otra cosa, ¿listo? Espero que entonces, muy bien por los que leyeron estos muchachos. La lectura no es que, claro, si no las hacen ustedes muchachos, es muy sencillo, no van a entender de qué estamos hablando. Eso es como lo más lógico de este asunto, ¿cierto? Y estamos tratando de colocar lecturas también un poco más cortas en extensión, ¿cierto? Y como más claras en términos de explicación de ciertos conceptos, ¿cierto? Entonces, ya enseguida nos vamos, muchachos. Yo les quiero compartir entonces apuntes sacados de mi propia lectura, de mi propia comprensión también de los textos puestos para que empecemos como a familiarizarnos de poco con nombres también. No es que nos los tengamos que aprender, pero sí los vamos a escuchar tanto en otras asignaturas o leyendo, por ejemplo, asuntos relacionados con la ecología de los medios, ¿cierto? Entonces, uno de esos textos que debíamos de leer, pues, que se denominaba de los más media a los medios sociales, ¿cierto? Reflexiones sobre la nueva ecología de los medios. Esta palabra es un término compuesto, ¿cierto? Cuando por acá, por ejemplo, empiezan a coger o articular unos teóricos por allá en los 70s, que es uno que se llama Marshall McLuhan, perdón, ¿cierto? Y otro que se llama Neil Postman, ¿cierto? Que venían de por allá de Estados Unidos, creo que el mismo centro de estudios, igualmente de investigación, pero cada uno de ellos tenía como unas perspectivas muy diferentes. Al día de hoy, al hablar de ecología de medios, son como referentes a citar, todos los personajes que empezaron a poner en juego el término, ¿cierto? Entonces, la unión de esas dos palabras, esa ecología de los medios de comunicación, sirvió para comprender que no solamente ya interesan los medios, sino también las formas de interacción entre los medios y los seres humanos, que ofrecen una cultura en su carácter, y podemos decir que le ayudan a preservar el equilibrio. Eso lo dijo ese señor de Neil Postman. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, que entonces, cuando se habla de la ecología de los medios, no se hace solamente, no se pone solamente atención en el análisis de cómo es que los medios se juntan con otros medios, ¿cierto? Sino que cómo a partir de esa interacción entre esos múltiples medios generan también unas conexiones con las audiencias. Unas audiencias que aquí no son solamente contemplativas como en la televisión, ¿cierto? Sino que ya estamos hablando aquí de personas que también están en constante uso o en articulación a este fenómeno de la ecología de los medios, que es todo lo que tienen los medios de comunicación llevados propiamente aquí a escenarios digitales y virtuales,
¿cierto? Ya creo que ya de entrada entendemos dónde nos estamos ubicando. Entonces, las audiencias aquí, ellos consideran que no son pasivas, ¿cierto? De hecho, ya hemos venido considerando que no son pasivas en términos del consumo, sino que cada vez más interactúan con estos medios y con sus propios con esos contenidos que producen estos medios. Hasta tal punto que ellos establecen que la ecología de los medios existe gracias a la interacción constante de los mismos usuarios, hasta el punto de que ellos son capaces de hacer transformar un medio en particular. ¿Cierto? O sea, no es que ya es el productor de los medios de comunicación el que decide, no, o sea, ya son las audiencias. Pero no podemos perder de lado aquí, muchachos, lo siguiente, y es que todavía se siguen siendo audiencias típicas, clásicas, es decir, aquí la gente, como ellos piensan todo este asunto de la ecología de los medios, desde luego que ellos piensan que las audiencias siguen siendo, como les digo, contemplativas, de consumo propiamente, pero no de comunicación tradicionales, pero migran también a estos espacios para resignificar, para hacer múltiples resignificaciones del mensaje, de lo que consumen, incluso desde los mismos medios. Entonces, las ideas de este señor Daniel Goleman lo que dice es que la ecología de los medios se puede entender como ambientes, están sintetizados en una idea básica, lo tecnológico. Aquí hay una palabra fundamental para entender este asunto de la ecología de los medios, y es que depende precisamente de las configuraciones de los artefactos y dispositivos en términos tecnológicos. O sea, la ecología de los medios en su forma convencional, así como suena, no funcionaría, porque entonces usted cómo va a migrar la televisión, tal cual como la conocemos, a todo este escenario de la ecología de los medios. Tiene que transformarse tecnológicamente, ¿cierto? Muy bien, entonces. Y entonces, este señor se empezó a dar cuenta de que este tema de la ecología de los medios era una cosa que ya iba a experimentar el mundo a partir de los 80s, porque Internet obviamente no estaba popularizado, no estaba funcionando de manera masiva, pero sí estaban observando ellos que, por ejemplo, habían cambios tecnológicos en los artefactos, en los receptores propiamente de la señal, como la radio, como la televisión misma, ¿cierto? Entonces mire cómo fue cambiando el receptor, de hecho, el televisor propiamente, ¿cierto? Se volvió cada vez más compacto, la misma radio, no se volvió, dejó de ser de pronto, un receptor, un aparatico donde yo tenía que sintonizar de una emisora y todo el mundo escuchaba a partir de lo que yo estaba sintonizando, a convertirse cada vez más en una experiencia de consumo individual, con la aparición de que Walkman y ese tipo de cosas, ¿cierto? La radio portátil. Entonces, una cosa es que se transforme en lo tecnológico y cómo lo tecnológico afecta al mismo contenido, ¿cierto? A ver por aquí un chat. Ok. Entonces, para Neil Postman, la palabra ecología significa el estudio de los ambientes, es decir, la observación de la estructura, el contenido e impacto en las personas. Para este señor, ecología de los medios alude a que a estudiar los ambientes en donde se juntan o se articulan esos medios, ¿cierto? A su misma vez, al hablar de ecología, también observaba que es necesario estudiar la estructura de esos medios, ¿cierto? En ese ecosistema, perdón, y a su misma vez, los mensajes de los contenidos y de las informaciones trabajados en estos ecosistemas, cómo generaban impactos en las personas, ¿cierto? Sí, profe, y eso yo creo que es como que una idea muy, muy vitalista, o por lo menos muy orgánica en sí, ¿cierto? Por ello tampoco se puede consolidar una ecología determinada porque si la ecología es variable como el ambiente, no se puede encasillar como tal a una época, mejor dicho, a una definición, ¿cierto? La ecología como tal. Exacto. Lo que pasa es que mira que el término ecología es muy particular porque nos lo han enseñado y lo tenemos en cuenta en función de qué, de la naturaleza, ¿cierto? De cómo un conjunto de organismos o seres vivientes están insertos en un escenario, un ambiente, cómo todos ellos coexisten, ¿cierto? Donde cumplen unas funciones en particular.
Es decir, por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, no, nos han inculcado, nos han mencionado que no debemos tener cuidado con ciertas especies, ¿cierto? No matarlas, no cazarlas, en fin, porque le haría un daño al ecosistema. O sea, cada uno de ellos cumple una función. Es decir, un gallinazo cumple una función, consideran ustedes. ¿Qué pasaría si no tuviéramos gallinazos en nuestros ecosistemas? Bueno, La basura sería increíble porque ellos descomponen un montón de basura. carroñeros, exactamente, ¿cierto? Cumple una función en ese ecosistema. Entonces trasladaron ese concepto a todo este asunto y cómo los medios que tienen una función en términos de la comunicación social tienen unas funciones en particular y entran en todo un escenario digital y cada uno de ellos, si bien tiene una lógica operativa de forma individual, luego empieza a interactuar con otro medio, ¿cierto? Y ahí se configura todo un ecosistema donde cada uno de ellos tiene una función particular, ¿cierto? Por lo cierto es que en este contexto, en este escenario de la ecología de los medios, el uno va afectando a la otra, porque a eso es lo que vamos a llegar como con toda esta explicación, pues, con este tema que estamos viendo. O sea, estamos entendiendo el concepto, muchachos, de ecología de los medios de comunicación, ya que lo trasladamos desde esa definición de ecología naturalista. ¿Estamos claros ahí? Muchachos. Sí, profe. No, y iba a apuntalar que tampoco está muy alejado de esa concepción naturalista de la ecología con la ecología de los medios propiamente, porque, por ejemplo, que usted habla de los animales, ¿cierto? Y ellos también hacían un tipo de relación entre que los animales se interrelacionaban, pero a fuerza de ¿qué? De la adaptación, a fuerza de que tenían que sobrevivir, a fuerza de todo eso. Asimismo, los medios también han sobrevivido a fuerza de esa misma adaptación, porque sí es un constante avance, ¿cierto? Exacto, sí. Lo que pasa es que, muy interesante lo que tú dices, compañero, porque es que si cada especie cumple una función en un ecosistema, desde luego que es en función también de la subsistencia, ¿cierto? Entonces no quiere decir de que los medios aquí en el ecosistema de los medios digitales estén peleando, sino que van cumpliendo una función en particular, pero entonces se van asegurando de que sigan existiendo. De hecho, hay un concepto, de los pregunto de una vez si no han escuchado, se llama remediaciones. No, pues sí. Ya me adelanté bastante, pero quiero saber si lo han escuchado. No. Muchachos, ¿sí o no? No, profe. Nunca. Remediaciones, parece de remedio, ¿cierto? ¿Qué es una remediación, muchachos? Como un medio... profe, yo iba a decir, perdón. Me demoré mucho en activar. Bueno, una remediación es cuando un medio, por ejemplo, de comunicación tiene un cambio, o sea, conserva su esencia, pero tiene un cambio debido al avance de las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, ahí en el documento mencionaban también cómo los medios se complementaban. Cuando la radio cambia, entonces la televisión cómo cambia, cómo influye el cambio de la radio en la televisión y así en todos los medios. Muy bien, Manuela. ¿Qué ejemplo tienes de remediación, por ejemplo? ¿Qué se te viene aquí en este momento? La televisión, que ya la televisión pasó a ser televisión también streaming, ya tú eliges cuándo ver la televisión, dónde verla, en qué canal verla, qué idioma. Creo que es una televisión. Sí, va un poquito más allá, porque es un medio que básicamente se conjuga con otro y básicamente nace otro nuevo medio. O sea, se vuelve a media, se vuelve media. Va por ese lado, Manuela, está muy bien. Un ejemplo claro de eso, muchachos. Tengo esto acá, ¿sí o no? Y les pregunto, yo con este aparatico, ustedes con el que tienen, ustedes podrían hacer música. ¿Qué dicen? ¿Podrían hacer qué? Sí, claro. Sí, yo puedo hacer música con el mío. Puede hacer música con el tuyo, Jairo, muy bien. ¿El resto opina que puede hacer alguna pieza musical, por muy sencilla que sea, por muy corta en duración, en fin? Sí, podemos hacer música con esto. Esto es un instrumento musical.
Creo que no. Yo ya me puedo descargar una aplicación que me emule el sonido de un piano, o de hecho yo puedo tocar el piano o las cuerdas de una guitarra. Si estoy haciendo sonido musical. Batería también, profe. ¿Cómo? También batería. Batería, claro, ¿no? Yo Y lo hasta, descargué, pero no, fracasé. ¿cómo fue? Que yo me descargué para tocar batería, pero fracasé. Sí, no, y son muy ludificados pues estas aplicaciones, ¿cierto? Es un ejemplo, eso es un ejemplo de remediación, muchachos, ¿cierto? Como una cosa retoma elementos de otra cosa, de otro medio, y da, básicamente, a luz una nueva especie de medio. Concepto interesante. Esto es el más sencillo ejemplo que les coloco. Hay otros muchos más elaborados. Muy bien, ya vamos a terminar pues para hoy. Quiero irnos con esta idea, ese concepto de la remediación, y se lo menciono de una vez porque lo van a escuchar muy recurrentemente, no solamente en otras asignaturas, sino cuando estén abordando asuntos también de la ecología de los medios. Listo. Entonces, para concluir, compañeros, estos extractos de acá, sobre todo para entender primero la mirada de este señor de Neil Postman, lo que es Neil Postman y Marshall McLuhan, son los precursores en términos del concepto de ecología de medios. Cada uno de ellos con una mirada diferente, pero de lectura, digámoslo así, obligadas para entender el concepto de ecología de medios. Neil Postman, recuerde que habla de un tema de que la ecología de los medios es el estudio de los ambientes donde se conjugan o se articulan los medios, ¿cierto? Donde se observa que la estructura de esos mismos medios, el contenido de esos medios, ¿cierto? Y el impacto que esos medios, esos contenidos generan en las personas, ¿cierto? Entonces, también en ese sentido, en estos elementos que acabo de colocar acá, muchachos, desde la perspectiva de este señor, también se nos señala que la ecología de medios también se estudian los ambientes humanos, porque es que una cosa es que los medios estén ahí en su propio ecosistema, pero cuál es la interacción que tienen con la gente y condición de usuarios. Entonces, desde luego que en ese fenómeno de la ecología de los medios también se generan unos ecosistemas de interacción social, propiamente los con las personas, en conversación con esa ecología de los medios. ¿Sí me entiendes? O sea, se empieza como a juntar un montón de cosas ahí en ese escenario, ¿cierto? Pero aquí se empieza, desde este señor, se empieza a poner especialmente énfasis en las interacciones de las audiencias. Porque es que resulta que es tanta la interacción que se establecen los usuarios o las audiencias con esos medios que se están transformando ahí, que no es que se transformen así como así, sino que es que los individuos, las personas entran a jugar y se incorporan a ese ecosistema, que básicamente son ellos quienes terminan transformando el mismo medio. Cosa que no pasaba antes, porque era una cosa muy vertical, de hecho, emisor-receptor, ¿cierto? Aquí ya lo estamos colocando básicamente así, ¿cierto? Desde esta perspectiva de la ecología de los medios, es una interacción constante entre medios, audiencias, y donde sobre todo estas audiencias en condiciones de usuarios del ciberespacio intervienen tanto en este ecosistema que terminan dándole cada vez más dinámica, ¿cierto? Muchachos, aquí hay claridad entonces. Sí, profe. Listo. Muy bien. Por favor, los que no leyeron o si dejaron la lectura empezada, continúen leyendo, porfa. Es un tema muy interesante. Dentro de 8 días culminamos este tema y continuamos con la también lectura propuesta. Ya aquí estamos hablando de todo un asunto de la comunicación digital, muchachos, ¿cierto? Ya posiblemente dentro de 8 días vamos a tocar el tema del prosumidor, el concepto, para empezarlo a definir y entenderlo mucho mejor. ¿Listo? Sí, profe, mira que pues igual ojalá que nos rinda el tiempo la otra clase, porque por lo menos personalmente tengo mis recelos con ese Marshall. Siento que es un poco blandengue y oportunista incluso, pero ya después diré por qué. Sí, aunque claro. le da el beneficio de la duda mientras lo puede investigar bien. Pero sí, bacano que podamos como que tramar un diálogo, pues por lo menos largo y tendido la próxima sesión. Claro, porque apenas pues pudimos
empezar pues como la socialización de lo que leímos y lo que comprendimos. Desde luego que la próxima clase, hay que hablar de este señor. Y vamos a culminar con Escolar, ¿lo conocen? Sí. Sí, sí. Pues este señor fue el que logró como agrupar, pues, a algunos les gusta, a otros no, pero es el que ha venido trabajando todo un tema ya de ecología de medios aplicados a épocas contemporáneas, ¿cierto? Finalmente, Escolar es el que trata como de unir estas dos teorías, tanto la de McLuhan como la de Postman. Sí. Es lo que entendí ahí al final con la lectura. Sí, es eso, Jairo, muy bien. Qué pena ahí que te interrumpo, porque me llega un poquito la señal tardía. Jairo, sí, chicos, el tema con Scolari es que logró como juntar, porque es que eran cosas muy distantes. O sea, no hubo como que, así como la escuela de Birmingham con Stuart Hall y Richard Hogarth, pues todos trabajando en el centro lo más de chévere, tuvieron sus diferencias. Y eso desde luego que hace mella en el concepto. Para lograr entonces retomar un concepto que se dio por allá en los 70s, donde no existía internet, pero ellos estaban visionando otras cosas, estaban advirtiendo de que el mundo iba a experimentar unos cambios tecnológicos, sobre todo en materia de medios de comunicación, muchas cosas de hecho. Entonces llegó y fue capaz de juntar todo eso, ¿cierto? Para darle contexto al concepto de ecología de los medios, desde luego todo lo que nos ha venido pasando en materia de medios de comunicación y tecnologías, ¿cierto? Pero cada vez más centrado en los usuarios, en condición de audiencia. Las audiencias es un término que siempre se empleó para hablar de qué, de unas personas que estaban simplemente supeditadas a consumir los contenidos de los medios de comunicación. Es el término tradicional, audiencia. Y ese término recepción también es lo mismo, de recibir. Pero resulta que aquí no solamente estamos recibiendo, aquí pasan otras cosas. Recibe, también produzco, y vienen otras cosas. Muy bien. Entonces esos conceptos ya los vamos con Marcel McLuhan y ya con Scolari, y que también tengo las intervenciones de Scolari por aquí que les voy a mostrar, y también para mostrar un clip interesante de hipermediaciones. Aparecen conceptos así que cada vez más nos vamos a ir familiarizando con ellos. Eso se los muestro la semana que viene. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta adicional, comentario? Todo muy bien, profe. Listo, algo, muchachos. Alejandra, Juan, Pablo, Kevin, chicos, Miguel. ¿Una pregunta? Nada. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase y recuerden, los que puedan enviar ya el trabajo hoy mismo, mañana, no hay ningún problema. El resto esperamos el resto del trabajo. Muchas gracias, hasta la próxima. Pendientes de correo con la próxima lectura.